Vaya, el tema de ahora es la primera ley de la termodinámica. Nosotros ya estuvimos estudiando las maneras de calcular el calor, ¿verdad? Entonces, teníamos delta U igual a calor menos trabajo. Y pues retomo aquí qué significa cada uno de los términos, ¿verdad? Delta U es el cambio de energía interna. ¿Verdad? Esta energía interna es la que utilizan las moléculas del sistema para poderse mover, valga la redundancia, internamente. O sea, no necesariamente significa que si se trata de un gas o un líquido, está formando parte de una corriente de flujo, sino que aunque nosotros viéramos un líquido o un gas en el estado gaseoso así, almacenado, ¿verdad?, en un recipiente, estas moléculas se mueven, incluso las de un sólido vibran en su mismo lugar, ¿verdad? Entonces, esa energía que tienen de movimiento, ¿verdad? Esa es la energía interna. También pueden ser energías de los enlaces intermoleculares, ¿verdad? Entonces, vaya, esta energía interna puede cambiar según un proceso que se le haga al sistema, ¿verdad? Puede ser que le agreguemos energía en forma de calor, también puede ser que le retiremos energía en forma de calor, ¿verdad? Pero aquí, este es el calor que va a ser positivo cuando entre y negativo cuando salga. Me quedó feo, ¿verdad? Va a ser positivo cuando entre y va a ser negativo cuando salga. Entonces, ahí vemos nosotros, vaya, si nada más tuviéramos los dos primeros términos, querría decir que el cambio de energía interna sería positivo cuando entre calor, ¿verdad? Y eso querría decir que la energía que tiene el sistema aumenta, la energía que tiene almacenada, ¿verdad? Entonces, aumentaría porque está recibiendo una cantidad de calor de un agente externo, ¿verdad? Si el calor fuera negativo, querría decir que está saliendo del sistema, vaya, por ejemplo, se está enfriando, ¿verdad? Le está bajando la temperatura. Entonces, esa energía está saliendo del sistema, entonces de lo que tiene almacenado, ahora tiene menos, ¿verdad? Y entonces el delta U me va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, delta U no es una energía neta, sino que es una diferencia, ¿verdad? Si da positivo, quiere decir que es un aumento. Y si es negativo, quiere decir que ha habido una disminución o pérdida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser que reciba 100 joules de calor, pero se gaste 110 joules en algún proceso, ¿verdad? Que haga trabajo o algo por el estilo. Se puede, pero eso quiere decir que de eso que tenía almacenado antes ha tomado 10 joules, ¿verdad? Para poder realizar ese trabajo. Se gastó los 100 que entraron y otros 10 que ya tenía, ¿verdad? Entonces, hay una disminución en la energía interna que tiene el sistema, ¿verdad? Vaya. Y por último, tenemos el trabajo, que aquí está definido como el trabajo que realiza el sistema, según esta ley, así como está planteada con el signo menos. ¿No? Entonces, si esta es la definición, este trabajo va a ser positivo cuando es realizado por el sistema
y va a ser negativo cuando sea realizado por un agente externo. Por un agente externo sobre el sistema o la sustancia de trabajo que es de nuestro interés, ¿verdad? Que le estamos aplicando la primera ley, ¿no? Entonces, la primera ley lo que plantea es una suma de entradas y resta de salidas. Y entonces ahí me va a dar una acumulación o una disminución de la energía que tiene almacenado el sistema. Entonces, nosotros hasta ahorita hemos visto cómo se calcula el calor, ¿verdad? Hemos visto cómo se calcula cuando hay cambio de temperatura, cuando hay cambio de estado, ¿verdad? Hemos visto cuando sí se pone signo, cuando no, y ya teníamos esta convención de signos para el calor que hemos mencionado ahorita, ¿verdad? Ahora, en esta clase, nos vamos a concentrar en el cambio de energía interna, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar específicamente en la energía interna de un gas ideal. ¿Verdad? Ya la otra clase nosotros vamos a ver el término del trabajo y ya vamos a poder tener en conjunto los tres términos para poder aplicar la primera ley. Quiero ver. La vez pasada les había compartido la clase que se le había dado a los alumnos de química sobre los gases ideales, ¿verdad? Ahí veíamos las leyes de los gases ideales cuando van a ese curso. Si lo pudieron ver, pues entonces ya tienen fresco el tema, pero aquí les pongo cuáles son las características de un gas ideal, ¿verdad? O las propiedades de un gas ideal. En el caso del gas ideal, dice, consta de partículas que siguen un movimiento aleatorio y obedecen las leyes de movimiento de Newton. Que tengan un movimiento aleatorio a nosotros nos va a permitir suponer que las propiedades del gas son las mismas en todo un recipiente donde esté almacenado el gas. Por ejemplo, si tenemos un cilindro, ahora tenemos un tanque de gas. Entonces, si el movimiento es aleatorio, entonces va a estar lleno todo el recipiente, no van a haber partes del recipiente con gas, partes del recipiente sin gas, o por ejemplo tampoco va a haber una parte del recipiente con bien poquito gas, ¿verdad? Que esté ahí, que haya una densidad muy pequeña en un lugar y una densidad muy grande en otro, entonces eso querría decir que, por ejemplo, los choques que hay entre las moléculas estarían repartidos de manera uniforme, ¿verdad? En promedio en todo el recipiente. Entonces, esta suposición simplifica bastante los cálculos en los gases. De ahí, la siguiente característica es que el número total de moléculas sea grande. ¿Verdad? Usted se puede imaginar que si tenemos un tanque, no sé, de unos 5 litros, por decir algo, y adentro solamente hubieran 3 moléculas, entonces van a haber unas partes del recipiente en donde están habiendo choques porque, pues sí, estas 3 moléculas, digamos que las 3 en ese momento están chocando contra las paredes del recipiente, solamente habría choques en 3 puntos de toda esa pared del recipiente. En cambio, si el número de moléculas es grande, entonces habrían choques en toda la superficie del recipiente, toda la superficie interna del recipiente, y entonces podríamos tener una presión uniforme en todo el recipiente, ¿verdad? Así como temperatura y lo demás, las demás propiedades. En cuanto al volumen de las moléculas, va a ser despreciable con respecto al volumen del recipiente. Esto ayuda o, digamos, garantiza la siguiente propiedad, ¿verdad? Porque ahí habla sobre las fuerzas que actúan sobre las moléculas. Si las moléculas estuvieran cerca entre ellas, entonces las moléculas podrían atraerse entre sí. Vaya, porque por ejemplo un gas puede ser un líquido que nosotros hemos evaporado, ¿verdad? Que tal vez a temperatura ambiente sea líquido,
Y eso quiere decir que las fuerzas de atracción intermolecular son relativamente grandes, ¿verdad? O son intermedias, o incluso puede ser un sólido a temperatura ambiente que nosotros hemos llevado hasta el estado gaseoso, ¿verdad? A una temperatura suficientemente grande para comportarse como un gas ideal. Pero entonces eso quiere decir que habían unas fuerzas intermoleculares grandes, pero como ahora la distancia que hay entre una molécula y otra, y esa molécula es grande, ¿verdad? La distancia, y esa molécula es tan chiquita, entonces la fuerza de atracción que una molécula le puede hacer a la otra se vuelve despreciable, ¿verdad? Entonces, el que la molécula sea pequeña nos ayuda con eso, ¿verdad? De que es tan pequeñita, ¿verdad? Es como que estuviéramos hablando, bueno, la Tierra no es pequeña, ¿verdad? Pero está tan alejada del Sol que pareciera ser bien pequeña, ¿verdad? Pero aún así se percibe la fuerza de atracción entre el Sol y la Tierra, si no, pues la Tierra sería recto, ¿verdad? No habría una fuerza centrípeta ahí. En el caso del gas ideal, además de que es pequeña la partícula, también están bien distanciadas, entonces esa fuerza de atracción es despreciable, ¿verdad? Luego, eso lleva a que las únicas fuerzas que actúen entre dos moléculas es cuando va a haber una colisión. Como tienen un movimiento aleatorio, pues es inevitable que choquen, ¿verdad? Y ya sea contra ellas o contra las paredes del recipiente. Y como no se atraen, entonces cuando chocan, ¿verdad? Se pueden separar inmediatamente para poder tener una colisión elástica, ¿verdad? Que es otra de las características, ¿verdad? Es la última que aparece ahí. Las colisiones son elásticas y de duración insignificante. Que la duración sea insignificante quiere decir que vienen las moléculas, chocan, vaya, ahorita llegamos, estoy hablando de estas dos moléculas, vea, esta es una molécula y esta es otra molécula. Entonces vienen, ahorita tengo dos moléculas, cuando junto esto pareciera que nada más hay una, ¿verdad? Entonces el número de choques disminuye en ese momento, ¿verdad? Porque aquí ya hay dos que están juntas y no hay dos choques contra las paredes, ¿verdad? En cambio, si se separan inmediatamente, pues todo el tiempo prácticamente han habido dos moléculas. No sé si me explico, porque esto importa en el sentido de que si hay diferente número de partículas, ¿verdad? O de partículas que puede estar formada por un átomo o por dos átomos o más, ¿verdad? Si el número de partículas es constante, entonces todo el tiempo puede haber la misma cantidad de choques contra las paredes del recipiente, ¿verdad? Y entonces todo el tiempo puede permanecer la misma presión. Pero imagínense que empiezan las moléculas, ¿verdad? A condensarse, porque eso sería que queden juntas las dos moléculas de gas, ¿verdad? Sería de comenzar a condensarse, entonces las moléculas del gas comienzan a disminuir en realidad, ¿verdad? Entonces tendríamos una caída de presión, pero debido a que ahora hay menos moléculas y con el tiempo entonces cambiaría la presión, pero nosotros vamos a suponer que es un gas ideal y que esto no pasa, ¿verdad? Que las partículas chocan de manera elástica. Eso además significa que se conserva la energía cinética, ¿verdad? Y que la duración sea insignificante, o sea, me garantiza a mí de que todo el tiempo observaría la misma cantidad de partículas, ¿verdad? De partículas individuales que están chocando contra las paredes del recipiente y entre ellas, ¿verdad? Entonces, basado en estas suposiciones, es que vamos a analizar la energía interna del gas. Y basado también en esas suposiciones es que se plantean las leyes de los gases ideales, ¿verdad? Que si un gas ideal no existe, es cierto, pero hay gases que bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Se pueden comportar como si fueran un gas ideal. Este, un gas ideal, se puede comportar un gas real como un gas ideal cuando la presión es pequeña y cuando la temperatura es grande, ¿verdad? Principalmente, o cuando el recipiente es bien grande. No sé si hay dudas sobre esto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ah, bueno, continúo. Vaya, esta imagen está tomada del libro de Resnick. Y ahorita vamos a ver la energía cinética en un gas ideal.
Bueno, esta energía cinética nosotros ya vimos, ¿verdad? Que es la energía almacenada y que esta energía almacenada sirve para que las moléculas se muevan. O sea, que es la energía cinética de las moléculas que conforman el gas. ¿Verdad? Le voy a poner así almacenada porque les aclaro, ¿verdad? Que no se trata de que va una corriente así de gas en una tubería o algo parecido, ¿verdad? Puede ser un gas que está almacenado, es el movimiento de las moléculas en unas condiciones determinadas. Vale, entonces, nos vamos a basar en las colisiones, ¿verdad? Que es parte de la descripción del gas ideal que acabamos de ver. Ahí pueden ver ustedes que vamos a analizar un recipiente que tiene forma cúbica con lados L, L y L. Y pues ahí está dibujada una molécula, ¿verdad? Una molécula del gas. Lo que haríamos después, pues básicamente es multiplicar lo que hace una molécula por el total de las moléculas, ¿verdad? Pero vamos a analizar una en específico ahorita. Bueno, entonces, aquí, esta es una de las paredes, esta es otra de las paredes, digamos, serían las paredes que están ahí en color celeste en la figura, ¿verdad? Y aquí a medio camino aquí hay una molécula. Y ahorita vamos a pensar que lleva una velocidad horizontal. Una velocidad Vx. Y entonces ahí se está dirigiendo hacia una de las paredes. Entonces la distancia de aquí para acá es L. Vaya, lo que vamos a ver es con qué rapidez se mueve y los vamos a relacionar con parámetros que nosotros podamos medir del gas. Vaya, porque por ejemplo, la fuerza que hace la partícula realmente así de manera directa no la podríamos medir. No me hallo yo poniéndole un dinamómetro a una sola molécula, ¿vea? Entonces, eso está muy difícil. Pero sí podemos medir la presión, ¿verdad? La presión de un gas sí está fácil de medir, ya nosotros hemos visto cómo, ¿verdad? O por ejemplo, podría ser una temperatura, ¿vea? Pero estos parámetros buscamos relacionarlos con la energía cinética, o sea, con un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces, aprovechando, ¿verdad? Que estamos suponiendo que los choques son elásticos, entonces vamos a relacionar esa velocidad, ¿verdad? Con fuerza y luego, ¿verdad? Esta fuerza la vamos a relacionar con la presión, ¿verdad? Esa es la lógica que vamos a seguir ahorita. Por eso ahorita vamos a plantear una fuerza impulsora, ¿verdad? La fuerza impulsora que la partícula le hace a una de las paredes celestes, ¿verdad? Ahorita sería a la pared de la derecha. Vale. Esta fuerza impulsora, ¿verdad? Cuando vieron ustedes las colisiones, hacían impulso sobre delta T. El impulso lo calculaban como el cambio en la cantidad de movimiento. Ahorita sería en X, ¿verdad? Porque se está moviendo únicamente en X la partícula. Entre el tiempo de duración del choque, ¿verdad? Vale. El cambio en la cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos inicial y cada cantidad de movimiento es masa por velocidad. Vale. La velocidad final es la velocidad después del choque. Como el choque es elástico, ¿verdad? Si viene con esta velocidad y la energía cinética se conserva, sí es cierto, ¿verdad? Parte de la energía se le puede transferir a otro objeto y este otro, pues entonces cada una puede salir con una velocidad diferente, pero la pared permanece en reposo,
¿verdad? La pared celeste permanece en reposo. Entonces, la cantidad de movimiento que tiene esta molécula luego de chocar contra la pared, como a la pared no le va a cambiar la cantidad de movimiento, entonces tampoco le va a cambiar la cantidad de movimiento a la molécula. Entonces debería de regresar con una velocidad Vx, ¿verdad? Entonces, la velocidad final sería menos Vx, ¿verdad? Porque ahí tenemos un vector que apunta para la izquierda, ¿verdad? Entonces sería menos Vx la velocidad y entonces la cantidad de movimiento sería menos m por Vx. Y al inicio del choque, o sea, antes del choque, ahí pueden ver que el vector apuntaba para la derecha, entonces la cantidad de movimiento sería m por v, pero como aquí se resta final, que ya lo pusimos, menos el inicial, entonces sería menos m por Vx. Entre el tiempo. Vale. Si esto es así, me da esto. Y quiere decir, ¿verdad? Que esta fuerza impulsora me ha dado que apunta para la izquierda. Si se fijan, a la velocidad le hemos puesto positiva al inicio porque va para la derecha y le hemos puesto negativa al final porque va para la izquierda. O sea que el marco de referencia es positivo para la derecha. Pero esta fuerza me da que apunta para la izquierda. Pregunto yo, ¿esta es la fuerza que hace la molécula o es la fuerza que hace la pared? ¿Mm? La pared, dice. Ajá. Sería la fuerza que hace la pared. Sería como la fuerza normal, ¿verdad? Que le hizo, la fuerza de contacto. Pero nosotros estamos calculando energía cinética de las moléculas, entonces necesitamos la fuerza, la que hace la molécula, no la que hace la pared, ¿verdad? Entonces, pero por la tercera ley de Newton sabemos que sería la misma, pero con signo cambiado, ¿verdad? O sea, esta sería la fuerza que hace la pared a la molécula. Entonces la molécula, ahí, hace una fuerza 2 mv entre delta t. Vale. Ahora hay que replantear ese tiempo, porque no vamos a estar midiendo el tiempo de los choques, ¿verdad? Entonces, pasa esto, como la cantidad de moléculas es tanta, ¿verdad? Que si esta se desplaza, ¿verdad? Vaya, chocó y ya se va, ¿verdad? El tiempo que dura un choque es bien poco. Pero mientras esa va y regresa, pues hay una molécula también chocando contra este mismo punto. Digamos que aquí es donde vino a chocar, ¿verdad? Inmediatamente se va, llega otra y choca aquí. Para cuando esta regresa, ¿verdad? Cuando la primera regresa, pues esta segunda ya se desplazó. Entonces el choque de esta segunda tiene que haber durado lo mismo que tarda la primera en ir y regresar, ¿verdad? Entonces, como esta rapidez es constante, ¿verdad? Porque la energía cinética se conserva en esta molécula porque los choques son elásticos, entonces podemos utilizar esta expresión, ay, esta expresión, ¿verdad? Que la velocidad va a ser
la distancia entre el tiempo. ¿Por qué uso 2L? Bueno, porque llega y regresa. Y en ese tiempo hay una molécula que ha chocado contra esa pared y bueno, si el movimiento es aleatorio, si todas las moléculas son iguales, no hay razón para que una tarde más en un choque que el otro. Además que ya se supone que el tiempo del choque es despreciable, ¿verdad? Es bien pequeño para todas las moléculas. Entonces de aquí se va a hacer la sustitución del tiempo. Aquí en la fuerza impulsora. ¿Verdad? Ahí me queda entre 2L y como me pasa Vx para arriba, entonces me va a quedar al cuadrado al hacer la sustitución y se me cancela el número 2. Vale, entonces ahí tenemos nosotros ya más o menos, ¿verdad? Relacionada la velocidad con la fuerza. Sin embargo, las moléculas no tienen un movimiento solamente en X, se mueven en X, en Y, en Z, ¿verdad? Y bueno, y puede ser, sí puede ser que alguna cabal se vaya moviendo en línea recta, pero hay otra molécula por otro lado, ¿verdad? Que a lo mejor se está moviendo de manera vertical nada más, otra de manera diagonal y así, ¿verdad? Entonces, y nosotros necesitamos además relacionar esta fuerza con la rapidez, no con el cuadrado de una de las componentes de la rapidez, ¿verdad? De la velocidad. Entonces, vamos a replantear esta componente aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Verdad? Hacemos así. Y como pues esto va a cambiar para cada una de las moléculas, ¿verdad? Puede ser cualquier número para esta molécula incluso. Entonces le vamos a poner valores promedio. Por eso le voy a poner aquí una barrita. Vaya. Entonces, si esto es así, ¿verdad? Y el movimiento es aleatorio, entonces quiere decir que en promedio Vx cuadrado es igual que Vy cuadrado y es igual que Vz al cuadrado. O sea, no quiere decir que se mueve a 45 grados en el plano XY, a 45 grados en el YZ y a 45 grados en el cual me falta, en el XZ, ¿verdad? No quiere decir eso, sino que en promedio, ¿verdad? Por ejemplo, en Vx, en un momento la velocidad es 10, en la otra es 0, pues el promedio es 5, ¿verdad? Entonces, en la otra puede ser que no tome esos mismos valores la velocidad, pero el promedio me va a dar 5 también. Y en Z también va a dar 5 o va a dar aproximadamente 5, ¿verdad? Entonces, eso es porque el movimiento es aleatorio. No hay una razón para que una molécula prefiera moverse solamente en una dirección o se mueva más para la izquierda que para la derecha. Entonces, en promedio, estas cantidades son iguales, ¿verdad? Y entonces, querría decir, si esto y esto es igual, entonces lo podemos tener así. Y entonces, como queremos relacionar en esta ecuación la rapidez, entonces en vez de poner Vx cuadrado, voy a poner un tercio de la rapidez al cuadrado. ¿Verdad? No es menos 2, es barra de promedio. ¿Verdad? Entonces la fuerza impulsora en promedio, ¿verdad? Que hace una molécula de masa M es esta. Es un tercio de la masa por la rapidez de esa molécula en promedio, ¿verdad? Al cuadrado sobre L. Vaya. Ahora, si quiero sacar la fuerza, ¿verdad? Para toda la superficie, ¿verdad? Porque ahorita voy a calcular ya la presión, ya que tengo la fuerza, ahora vamos a calcular la presión.
Entonces, pero una molécula choca contra un punto de esa pared. Pero entonces al mismo tiempo hay otro montón de moléculas que en total, ¿verdad? Están chocando contra toda la superficie de esa pared celeste de la derecha, ¿verdad? Entonces cada una hace una fuerza que en promedio es como la que acabamos de calcular. Entonces digamos que esta es la fuerza que hace la molécula 1. La molécula 2 va a ser una fuerza igual a esta en promedio, ¿verdad? La molécula 3, la misma, y así. Entonces, si quiero sacar la fuerza total que se hace en toda esa superficie, entonces lo que hago es multiplicar, ¿verdad? Multiplico por el número de moléculas. Le voy a poner, esa N mayúscula es el número de moléculas. Y M minúscula ahorita lo hemos trabajado, que es la masa de cada molécula. Bueno, entonces esta sería la fuerza total. Y para calcular la presión, ¿verdad? ¿Por qué la presión? Porque la presión sí la puedo medir. Esa fuerza está difícil, ¿verdad? Pero la presión, sí, nosotros ocupamos un manómetro, ¿verdad? Y ya sabemos que le sumamos la presión atmosférica y ya tenemos la presión del gas, ¿verdad? Entonces, esta presión la vamos a relacionar con esta rapidez, ¿verdad? Porque entonces podemos tener una idea de la energía cinética del gas en función de un parámetro que sí podemos medir. Vale, entonces, esto sería la fuerza, ¿verdad? Esta de acá, entre el área. El área de esta superficie que sería L por L. ¿De cuadrado? La multiplicación N por M, ¿qué sería? ¿Qué representa el producto N por M? ¿Qué pasó? Se durmieron. La masa molar, no. La N es el número de moléculas. Y la M minúscula, la masa de cada molécula. Entonces aquí dicen, ajá, la masa total de las partículas, ¿verdad? La de todo el gas. ¿Verdad? Vale, entonces N por M entre L cubo, ¿qué sería? La densidad. Sería la densidad del gas. Ajá. Vale, y ahí sí ya tenemos cantidades que podemos relacionar, ¿verdad? Poner aquí en la otra. Ay, vamos a caber. Bueno, esta velocidad, aquí lo voy a poner. Le llaman velocidad raíz cuadrática media. Es esta misma velocidad promedio, ¿verdad? Es esta misma rapidez promedio. Se llaman velocidad raíz cuadrática media
va a ser igual a 3 por P entre ρ y la raíz. ¿Vea? A ver. Entonces, con esto ya nosotros podemos calcular la rapidez con la que se mueven las moléculas, ¿verdad? En X, en Y, en Z, o sea, esta ya sería la rapidez de traslación, ¿verdad? La magnitud de la velocidad con que se desplazan las moléculas. Esta es una velocidad promedio, ¿verdad? Las moléculas pueden tener diferentes velocidades, pero bajo un conjunto de condiciones, ¿verdad? Como la presión en este caso, ¿verdad? Y también de temperatura, porque si ustedes se recuerdan, esta densidad está relacionada con la temperatura. Entonces, va a tener una rapidez promedio, ¿verdad? Igual a la ecuación que acabamos de encontrar. ¿Verdad? Y con esta velocidad nosotros podemos calcular la energía cinética, porque la energía cinética la seguimos definiendo como un medio de masa por velocidad al cuadrado. Vale, entonces, me va a hacer falta una lámina. ¿Cómo hago? Vale, tengo una página más. Vaya, entonces tenía que la velocidad raíz cuadrática media era raíz de 3p entre ρ. Y si ustedes se acuerdan, teníamos de la ecuación de los gases ideales que ρ es P por M entre RT. ¿Verdad? Esto está en las leyes de los gases ideales y nosotros lo ocupamos cuando estudiamos la presión atmosférica, cómo cambiaba con la altura, ya habíamos ocupado esa ecuación. Y ahí vimos nosotros que esta M mayúscula es la masa molar. La masa molar en ese momento era del aire, pero es de cualquier gas. Vaya, y entonces ahora vamos a sacar la energía cinética traslacional, que sería un medio de la masa del gas, ¿verdad? Que la masa del gas total es N por M por la velocidad al cuadrado, que vamos a ocupar la promedio, que sería la velocidad de raíz cuadrática media. Acá vamos a simultanear esta ecuación con esta otra para poderla sustituir. Vamos a dejarlo en función de una sola variable, ¿verdad? Porque ahí aparece la variable presión y la variable densidad. Entonces vamos a tratar de dejarlo en función de una sola. Vale, entonces en lugar de poner P entre ρ, voy a poner RT sobre M. Y entonces la velocidad raíz cuadrática media es 3RT entre M. Ahí pueden ver que nada más depende de una variable que es la temperatura. Entonces, como aquí en la energía cinética aparece el cuadrado, pues no le voy a poner la raíz simplemente, ¿verdad? Y me va a quedar 3 medios de NM entre M mayúscula por RT. Esto de aquí, ¿qué sería? Lo que está en el círculo. Me dijeron que N por M
sería la masa total del gas. M mayúscula es masa molar. A sería el número de moles, cabal. Sería el número de moles. Vale. Ahora, esta es entonces la energía cinética que tiene un gas a esta temperatura. Si se fijan, pues realmente las otras variables no importan, ¿verdad? La presión no importa, la densidad no importa, ya entre ellas ahí pueden ver ustedes que se cancela, ¿verdad? Una con la otra y queda realmente que depende nada más de la temperatura. Entonces quiere decir que si quiero aumentarle la energía interna a un gas, lo que tengo que hacer es aumentarle la temperatura, que si lo hago agregándole calor o haciéndole trabajo, eso ya es problema mío, ¿verdad? Pero lo importante es que si hay que aumentarle la energía interna a un gas, ¿verdad? La energía cinética de las moléculas, que es la energía interna del gas, entonces lo que hay que hacer es aumentarle la temperatura. Si vamos a disminuirle la energía interna, eso quiere decir que le vamos a bajar la temperatura. ¿Verdad? Si la temperatura es constante, entonces la energía cinética es constante. ¿Verdad? Entonces, no es que es cero, pero es constante, ¿verdad? No va a cambiar. Entonces, para un gas monoatómico, y aquí voy a aclarar eso, que esta ecuación me sirve para un gas monoatómico. La energía interna va a ser igual a la energía cinética traslacional. Y va a ser 3 medios de nRT. ¿Verdad? Porque solamente para un gas monoatómico. ¿Verdad? Lo que sucede, lo que sucede es que cuando el gas es monoatómico, solamente se traslada, pero cuando un gas es diatómico o poliatómico, también tiene la posibilidad de usar energía cinética para rotar, ¿verdad? Si el gas es monoatómico, aquí está la molécula. ¿Ve? Me quedó muy grande esto. Pues no me van a caber las cosas. Ahí tenemos una molécula y entonces si rota, vaya, por ejemplo, alrededor de un eje propio, ¿verdad? Porque si rota haciendo un círculo, ¿verdad? Alrededor de un eje externo a él, él se está trasladando, ¿verdad? Pero aquí estamos suponiendo de que va a rotar alrededor de un eje que pasa a través de esa molécula. Como no hay una distancia entre la partícula y el eje de rotación, entonces la inercia es cero y la energía cinética es cero. Estamos hablando de un puntito que yo ahí he hecho bien grande para que se vea que ahí está la molécula, pero la energía cinética rotacional sería cero. Ahora, si el gas es diatómico, aquí están los ejes de rotación. Uno de los átomos está aquí y el otro de los átomos está aquí, digamos. Entonces caen sobre el eje de las X. Y vaya, no van a rotar alrededor del eje X. Pueden rotar alrededor del eje Z. Y pueden rotar alrededor del eje Y. ¿Verdad?
entonces sucede que hay traslación y hay rotación. Entonces la energía cinética, para calcularla por completo, hay que incluir todos estos movimientos, ¿verdad? Entonces la energía cinética sería la de traslación más la de rotación. La de traslación sería 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, le voy a poner aquí masa total porque ya no quiero borrar. ¿Verdad? Masa total del gas. Ah, no, pero bueno, sí. Y luego tendríamos esto sería para la energía cinética rotacional 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, alrededor de Y y alrededor de Z. Ahí. Y esta velocidad raíz cuadrática media es 1/2 si sustituyo ahí, ¿verdad? Así entre paréntesis en la expresión de arribita, ¿verdad? En esta línea. Yo sustituyo la rapidez promedio, ¿verdad? Al cuadrado, la sustituyo por cada una de sus componentes, ¿verdad? Aplicando Pitágoras, luego puedo distribuir el 1/2 de la masa en cada uno de los términos del teorema de Pitágoras. Y me queda esto. Y además, ¿verdad? Me queda todavía la energía cinética rotacional. Entonces, ahí si contamos, ¿verdad? Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 términos. Cada uno de estos 5 términos representa una posibilidad, ¿verdad? O una forma en que el gas podría absorber energía. Que se vea todo aquí. O sea, el gas en promedio no tiene un motivo por el cual, ¿verdad? Se gaste toda su energía cinética solamente moviéndose en X, o solamente moviéndose en Y, o me voy a mover en X, pero voy a rotar en Z, por ejemplo. No, sino que en promedio, como el movimiento es aleatorio, ¿verdad? Entonces se gasta más o menos la misma energía para moverse en X, para moverse en Y, en Z, para rotar alrededor de un eje y rotar alrededor del otro. Todas estas formas, ¿verdad? En que se puede absorber energía interna, en que se puede absorber energía y utilizarla como energía cinética, se llaman grados de libertad y son grados de libertad independientes, porque no importa que se gaste 5 joules para moverse en X, ¿verdad? De todas maneras, puede tener 5 joules para moverse en Z. Entonces, ahí aparece el teorema de equipartición de la energía de James Clerk. ¿Verdad? Ahí dice, cuando el número de moléculas es tan grande, la energía promedio por molécula es 1/2 de nRT. Vaya, en la anterior pasa que para el gas monoatómico, ¿verdad? La energía es 3/2 de nRT. Esto es porque un gas monoatómico no rota, solamente se traslada. Si nada más se traslada, entonces sus grados de libertad van a ser 3, porque se puede trasladar en X, en Y y en Z. O sea, para el gas monoatómico, la energía cinética
es 1/2 de la masa Vx cuadrado, 1/2 de la masa Vy cuadrado y 1/2 de la masa Vz cuadrado. Entonces, si se fijan, vaya, este es un grado de libertad, este es otro, este es otro. Y entonces dice Maxwell, ¿verdad? De que, bueno, para cada uno de estos grados de libertad, esto es moverse en X, esto es moverse en Y y en Z, para el gas monotómico, ¿verdad? Gasta 1/2 de N por RT. Entonces, 1/2 de NRT más 1/2 de NRT más 1/2 de NRT, esto es 3/2 de NRT, ¿verdad? Ahora, si más o menos lo mismo, ¿verdad? Me voy a gastar para rotar, igual aplicando el teorema de equipartición, entonces para un gas diatómico, K tendría que ser 5/2 de NRT, ¿verdad? Ahí contamos que había 5 términos, que son los 5 grados de libertad, ¿verdad? Y para cada grado de libertad, la energía es de 1/2 de NRT, ¿verdad? Entonces, sería esto para el gas diatómico y esta sería su energía interna. Y para un gas poliatómico, que esto estaríamos hablando de 3 átomos en adelante, ¿verdad? Digamos que aquí tiene uno de los átomos, aquí tiene otro y aquí tiene el otro, ¿verdad? Entonces ahora puede haber rotación alrededor de los 3 ejes, ¿verdad? Porque, digamos, sí, en el eje X hay 2 moléculas y esas no van a rotar alrededor de X, pero la molécula de arriba, esa sí puede rotar y tiene inercia alrededor del eje de las X, ¿verdad? Entonces, ahora, además de los grados de libertad que tenemos ahí arriba, tendríamos también la rotación alrededor del eje X. ¿Cuántos grados de libertad va a tener entonces el gas poliatómico? ¿Cuántos grados de libertad va a tener el gas poliatómico? Va a tener 6. ¿Verdad? Entonces, la energía cinética para el gas poliatómico, ¿cuánto va a ser? ¿3? 3 NRT, ¿verdad? Ajá. Y esto mismo va a ser su energía interna, ¿verdad? Esto a esa temperatura. Cuando nosotros queremos calcular delta U, lo que hacemos es restar energía final menos energía inicial. Quiero ver si tengo una lámina vacía. No, no tengo. Esto, vale. Entonces, delta U va a ser 3/2 de NR T final menos 3/2 de NR T inicial. Esto va a ser para un gas monotómico. Del mismo modo, ¿verdad? Delta U va a ser 5/2 de NR delta T para el gas diatómico. Y 3 NRT
NR delta T, perdón, para el gas poliatómico. Entonces, lo primero sería fijarse, ¿verdad? Si me están preguntando, calcule la energía interna, o si me están preguntando, calcule el cambio de energía interna, ¿verdad? Pero ahí, lo que tienen en común es que dependen únicamente de la temperatura. Me dicen, calcule el cambio de energía interna en un proceso a temperatura constante, pues de una vez es cero, ¿verdad? Porque si no cambia la temperatura, nosotros ya vimos que no va a cambiar la energía interna, porque la energía interna depende directamente de la temperatura. La energía cinética o interna del gas, ¿verdad? Es directamente proporcional con la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía interna, ¿verdad? Entonces, de esta forma sería que calcularíamos la energía, ¿verdad? De ahí, para saber si un gas es monoatómico, diatómico, poliatómico, lo vamos a saber con la fórmula química. O sea, por ejemplo, los gases nobles, ¿verdad? Por ejemplo, neón, argón, helio, criptón. Estos son monoatómicos. Si están formados por dos átomos, entonces son diatómicos. Y no me refiero a dos elementos diferentes, me refiero a que sean dos átomos. Por ejemplo, oxígeno, ¿verdad? Ahí tenemos un solo elemento, pero está formado por dos átomos, ¿verdad? Entonces este es diatómico. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, todos estos son diatómicos. Y poliatómicos son de 3 átomos para arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tener el metano, ¿verdad? Ahí aparecen 2 elementos, pero hay 5 átomos, hay más de 3 átomos. O sea, uno de 3 átomos podría ser el ozono. Entonces ya eso ya son poliatómicos. ¿Verdad? Entonces a nosotros nos pueden dar la fórmula química, ¿verdad? Y con eso ya nosotros sabemos si es monoatómico, poliatómico, diatómico, y con eso vamos a saber cuántos grados de libertad tiene y vamos a saber con cuál ecuación vamos a calcular la energía interna. Si es energía interna, lo voy a poner así de forma general, ¿verdad? Aquí le estoy poniendo GL, son grados de libertad. ¿Verdad? Y si me piden cambio de energía interna, entonces son GL medios NR por delta T. ¿Verdad? Los grados de libertad para un gas monoatómico son 3, diatómico son 5 y poliatómico son 6. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? Este procedimiento ha estado bastante denso, pero vamos a hacer ejercicio. Quiero saber si hasta ahorita hay alguna pregunta. Pueden poner micrófono si quieren preguntarme algo o me pueden escribir ahí en el chat. ¿O se durmieron? ¿O quieren 5 minutos para ir a tomar agua? Está claro, vale. Pues ahora vamos a hacer unos ejercicios.
Esta guía se las voy a poner ahora, solamente me hace falta ponerle unas tablas y le voy a agregar un par de ejercicios de examen, ¿verdad? Para que tengan ahí algo que sea como acumulativo, vea. Vaya. Este es el ejercicio 4 de la guía, que sería la 3.2. ¿Verdad? Dice, considere una muestra de gas argón a 35 grados Celsius, 1.22 atmósferas de presión. Suponga que el radio de un átomo, que el átomo va a ser esférico. El argón es uno de los gases nobles, ¿verdad? Este es monotómico. Y dice que el átomo es esférico y nos dan ahí el radio. Calcule la fracción del volumen del recipiente ocupado realmente por los átomos. O sea, que a nosotros nos están pidiendo el volumen de un átomo entre el volumen del gas, porque el gas ocupa el espacio que tenga disponible, o sea que en total el gas utiliza el mismo volumen del recipiente, ¿verdad? Entonces, y nos piden una fracción, entonces es de todo este recipiente, ¿qué fracción utiliza un átomo? ¿Verdad? Ah, por los átomos. Ah, pues sería volumen de átomos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, vea, sería, digamos que este es el recipiente. Este es el recipiente. Las moléculas están así. Bueno, los átomos en este caso están así. Pero digamos, vea, así ocupan todo el volumen del recipiente. Que yo pusiera los átomos todos ahí, entonces, digamos, lo que me preguntan es si este espacio que ocupan los átomos es el 0.25, o sea, el 25%, si es el 50%, 2%, ¿verdad? Algo así es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? De todo ese espacio, ¿cuánto realmente del espacio está siendo utilizado por los átomos del gas? ¿Verdad? Obviamente que no es así, ¿verdad? Pero es como para hacernos una idea, ¿verdad? Que debería de darnos un número bien pequeño, ¿verdad? Porque ya nosotros vimos que dentro de los postulados o las propiedades de los gases ideales, el tamaño de los átomos es despreciable con respecto al espacio que tenga disponible, ¿verdad? Entonces, esperamos que nos dé un número pequeño y entonces vamos a calcular ahí el volumen de los átomos con respecto al volumen del gas. Bueno, para calcular el volumen de un átomo, como ahí nos están dando el radio, ¿verdad? Y nos dicen que es esférico, pues entonces el volumen de una esfera. Entonces sería 4 tercios de pi por r cubo. ¿Eh? Esto sería lo de un átomo. ¿Verdad? Ahora, el volumen del gas, ¿cómo lo podríamos calcular? Con la información que tenemos, de dónde podríamos sacar el volumen del gas? Con la temperatura y la presión. Con la temperatura y la presión, ¿verdad? Ocupando ecuación de gases ideales, la de PV igual a nRT. ¿Ya? Si PV es igual a nRT, entonces el volumen, ¿verdad? Sería nRT entre P. Pero los moles no los tenemos. Aunque realmente, pues, no importa mucho.
porque vaya, fíjese que si se trata de un mol, digamos, vea, digamos que fuera un mol, entonces arriba yo tendría que poner el volumen utilizado por un mol de átomos, ¿verdad? O sea, no sería el volumen de un átomo, sería el volumen de todo el mol, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de argón van a haber en un mol de argón? ¿Alguien se acuerda? 6.022 por 10 a la 23 cabal. Es el número de Avogadro. Vaya, entonces, imagínense que aquí abajo yo pongo que es un mol. Entonces arriba yo voy a poner 6.022 por 10 a la 23 átomos, ¿verdad? Y ese número lo voy a multiplicar por el volumen que ya escribí ahí, el de cada esfera, ¿verdad? Porque habrían 6.022 por 10 a la 23 esferas. ¿Verdad? Si yo abajo pongo que son 2 moles, pues arriba no voy a poner 6.022 por 10 a la 23, voy a poner 12.044 por 10 a la 23, ¿verdad? Porque entonces no habría un mol, sino que habrían 2 moles. Entonces se me termina simplificando ese factor, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con un mol y arriba voy a poner el número de Avogadro. ¿Verdad? Entonces, tendría 4 tercios de pi y el átomo tiene un radio de 0.71 por 10 a la menos 10 metros. Y el número de Avogadro 6.022 por 10 a la 23. Y abajo tendría un mol. La R de los gases ideales ya está dada, ¿verdad? La constante de los gases ideales. Ahorita vamos a trabajar, el ejercicio me da la presión en atmósferas. Entonces puedo ocupar 0.082 porque esto está en atmósferas. Por litros mol Kelvin. ¿Se puede así? Ah, no, porque quiero ver arriba el volumen me va a dar en metros cúbicos, vea. No, entonces vamos a ocupar R igual a 8.314 pascales por metros cúbicos entre mol por Kelvin. De todas maneras hay que hacer una conversión, ¿verdad? Pero 1.22 atmósferas, ¿verdad? Lo podemos pasar a pascales y trabajarlo así, ¿verdad? O si no, trabajamos con la de arriba y lo que tocaría sería convertir los metros cúbicos de arriba en litros, ¿verdad? De todas formas hay que hacer una conversión, ¿verdad? Voy a trabajar con sistema internacional. Entonces, esos Kelvin del denominador en la constante de los gases ideales no proviene de un delta T. Aquí no podemos trabajar en Celsius como si nada. Aquí obligadamente va a trabajar en Kelvin, ¿verdad? En todas las ecuaciones de gases ideales vamos a trabajar con Kelvin. Sí, está en Celsius, pero va a salir, pero malo. ¿Verdad? Aquí, las variables de estado del gas ideal, ahí va la temperatura absoluta. Entonces sería, quiero ver, 35 más 273.15 son 308.15. Y la presión era 1.22 atmósferas
Y cada atmósfera es 1.013 por 10 a las 5 pascales. Vaya. Ay, se me borró. Ah. Esto me da 4.35 por 10 a la menos 5. Bueno, y sería 35.5, entonces sería en realidad 4.36. Por 10 a la menos 5. No sé si se ha entendido. Este ejercicio más correspondería a la parte de las leyes de los gases, que es de las clases que les había compartido, que les mencionaba que eran las clases de los muchachos de química, ¿verdad? Que están estudiando los gases ideales. Entonces ahí la información que están dando, todo corresponde a un solo estado, ¿verdad? Entonces tenemos que ocupar la ecuación de estado, PV igual a NRT, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar aquella de P1, V1 entre N1, T1 igual a presión 2, T2 entre N2, T2 cuando no tienen dos estados diferentes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido este ejercicio? Vale, entonces sí. Vamos a hacer este ejercicio y otro ejercicio más para terminar ya la clase. Vale. En este dice que en un periodo de un segundo, 5 por 10 a la 23, dice, a mí me daba... Ah, captura. Fíjese que en esta pizarra me deja bajar el PDF al final. Por eso estoy tratando de dejarlo ordenado, porque después lo puedo descargar y se los puedo compartir. Estoy ocupando otra aplicación. Ujú. Sí. Vale. En ay, ¿qué me decían aquí? A mí me daban lo mismo, ingeniero, pero a la menos 10. Quiero ver. Ay, Dios mío. Ah, a ver, lo voy a volver a hacer.
No, profe, olvídelo, ya vi mi error, está bien. Ah, va. Pasamos al otro. Vaya, en este dice que en un periodo de un segundo, todas estas moléculas, 5 por 10 a la 23, de nitrógeno, golpean una pared con un área de 8 centímetros cuadrados. Supongamos que las moléculas se mueven con una velocidad de 300 metros sobre segundo y golpean la pared de frente en colisiones elásticas. ¿Cuál es la presión ejercida en la pared? Y ahí como dato nos dan la masa de una molécula de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular esta presión. Entonces, digamos que la pared es esta, ¿verdad? Entonces haríamos un análisis como el del inicio de la clase, ¿verdad? Aquí viene esta molécula con una velocidad, aquí dice de 300 metros sobre segundo, a colisionar con esta pared. Lo estoy dibujando otra vez en X porque para calcular la presión pues se necesitan las componentes que son perpendiculares con la superficie, ¿verdad? Entonces va con esa velocidad y la fuerza que le va a hacer a la pared es en esa misma dirección, ¿verdad? Y aquí dice que el área es de 8 centímetros cuadrados, pero no es una molécula la que choca contra esa superficie, sino que son 5 por 10 a la 23. No voy a dibujar todo eso, entonces lo voy a poner aquí, ¿verdad? Que todas esas veces sucede ahí en esa superficie. Entonces, lo que necesitamos es calcular la fuerza total que hacen esas moléculas al chocar, ¿verdad? O sea, calcular esa fuerza impulsora, para poder dividir entre área y ya con eso tendríamos la presión. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la fuerza impulsora? Veamos, estaba por aquí. Masa por velocidad al cuadrado sobre L. Sobre L, solamente que ahorita no tenemos una L. ¿Ven algo ahí que nos pueda servir? Ahí dice, quiero ver, 2 MBX, ajá, entre L. Va, pero la L no tenemos. Pero 2 MBX entre delta T, ajá, cabal, va entre el tiempo. Sí, eso sería, ¿verdad? Es la parte que está aquí arribita. Vamos a hacer esto. Vea que termina siendo esto. Porque el tiempo sí nos lo están dando. Entonces, la masa de una molécula ya nos la dan. Es 4.68 por 10 a la menos 26. Y la velocidad dice de 300 metros por segundo. Y el tiempo, ahí dice que esto sucede en un periodo de un segundo, ¿verdad?
Esto da 2.808 por 10 a la menos 23 newton, ¿verdad? Porque ahí tenemos la fuerza. Vaya, pero esta fuerza es solamente de una molécula, ¿verdad? Una molécula que ha chocado contra esa pared, pero esa fuerza no está distribuida en toda la superficie, ¿verdad? Sino que ya lo que está distribuido en toda la superficie es todas las fuerzas que hacen entre todas estas moléculas que golpean al mismo tiempo la superficie, ¿verdad? Entonces, hay que multiplicar esta fuerza por el total de moléculas. Y esto da 14.04 newton. Ya que tenemos la fuerza, sacamos la presión. Quiero ver, el área era de 8 centímetros cuadrados. Esto da 17.550 pascales. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Ajá. Vaya, primero calculamos la fuerza impulsora de una sola molécula. Calculamos aquí la fuerza impulsora de una sola molécula. Pero todas estas moléculas se supone que van con la misma velocidad. Entonces, si a cada una le calculo la fuerza que va a hacer, cada una me va a dar 2.08 por 10 a la menos 23. ¿Ya? Entonces, de ahí, para sacar la fuerza total, yo tendría que sumar todo. Entonces, por eso se multiplica mejor por el número de moléculas. Entonces, esto sería la fuerza total sobre la superficie completa, ¿verdad? Se calcula lo de una molécula y de ahí se multiplica por el número de moléculas para sacar la fuerza total que está distribuida en los 8 centímetros cuadrados. ¿Cuándo le pondría el signo negativo? No ocuparíamos el signo negativo. Nosotros vimos que era la fuerza que hace la superficie, ¿verdad? En este ejercicio igual sería el de la pared. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Aquí nosotros calculamos la fuerza impulsora, ¿vea? Y nos dio un valor negativo, lo que querría decir es que la fuerza apuntaría para la izquierda. Pero la molécula aquí, en esta parte, vimos que hace una fuerza para la derecha porque golpea la superficie, ¿verdad? O sea, ese cambio en la cantidad de movimiento de la molécula es porque la pared le hizo una fuerza. Entonces, esta fuerza que habíamos calculado en la primera línea es la de la pared. Para sacarla de la molécula tiene que ir con el positivo. Dicen... Solo si me dice que es de la pared. Ajá, sí, solamente que, que le pidieran la fuerza que le hace la pared a la molécula.
Va. Hagamos un último ejercicio. He tratado de seleccionar ejercicios que lleven como los conceptos que hemos visto en las clases, ¿verdad? Porque de gases ideales no habíamos hecho, entonces fue el primer ejercicio que hicimos. Otro donde viene el análisis de los choques, que fue en lo que consistió, ¿verdad? Es la deducción de la energía interna del gas, que es el segundo ejercicio que hicimos, y este último ya es de aplicación de las ecuaciones de la energía interna, ¿verdad? Aquí le llaman energía cinética, pero nosotros sabemos que esta energía de movimiento de las moléculas es la misma energía almacenada, que es la energía interna, ¿verdad? Entonces, aquí dice que es un recipiente de 5 litros que contiene nitrógeno a 27 grados y 3 atmósferas. Hay que encontrar la energía cinética de traslación de las moléculas del gas. La energía cinética de traslación total de las moléculas. Este es un gas diatómico, si se fijan, por la fórmula química, ¿verdad? Ahí dice N2. Pero, a ver a dónde lo tenía, acá. Sería un gas diatómico así como el que aparece allí en la figura de arriba, ¿verdad? Y ahí vimos nosotros que un gas diatómico tiene 5 grados de libertad. Sin embargo, no me están pidiendo ahorita la energía cinética total, sino que me están pidiendo la energía cinética traslacional, ¿verdad? Si es nada más la traslacional, eso significa trasladarse en X, en Y y en Z. Entonces estaríamos hablando solamente de 3 grados de libertad, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a calcular todo esto, ¿verdad? Sino que vamos a calcular nada más esta parte y esta parte. Y según el teorema de equipartición, para cada uno de esos grados de libertad, ¿verdad? La cantidad de energía asociada es un medio de nRT, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo vamos a calcular? Sería 5 medios, 3 medios, 6 medios, 1 medio de nRT. ¿Cuánto sería? Vaya, en el ejercicio dice que vamos a calcular la energía cinética traslacional, ¿verdad? Del nitrógeno. Y dijimos, bueno, nitrógeno, como ahí decía, N2, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un gas diatómico, como el que aparece en la figura de arriba. La energía cinética, aquí dice, ¿verdad? Que tiene, bueno, acá también, ¿verdad? La energía cinética incluye energía traslacional y energía rotacional. A nosotros nada más nos piden la parte traslacional. Entonces, esta energía nosotros la desglosamos, ¿verdad? Así y luego así. Eso que está en amarillo, estas 3 partes en amarillo, esto es la energía cinética traslacional, ¿ya? Y luego tenemos la energía rotacional. Esta parte es esta, ¿ya? Y entonces dice el teorema de equipartición que para cada grado de libertad, ¿ya? Entonces la energía asociada es de un medio de nRT. Entonces, para el ejercicio que me están diciendo ahorita, pregunto yo, lo calculo con 3 nRT, con 3 medios de nRT, con 5 medios de nRT, con un medio de nRT.
Ah, sería con los 3 medios, ¿verdad? Serían con 3 medios de NRT. Ay. ¿Verdad? Ahí dice, encuentra la energía cinética traslacional total. Dice total, pero porque se refiere total de las moléculas del gas, o sea, no de una molécula, sino que de todas las moléculas. ¿Verdad? Pero ahí especifica que es la energía cinética traslacional. No dice la energía cinética a secas o energía cinética total, ¿verdad? Entonces, lo calculamos de esta forma. Esta es la energía cinética traslacional para todo el gas. Y sería 3 medios, entonces, no tenemos los moles. ¿Verdad? ¿De dónde podríamos sacar los moles? Ujú. Se puede, ajá, cabal, podríamos sacar los moles con PV igual a NRT o sustituir NRT, como dicen aquí, ¿verdad? Por PV. Porque PV es igual a NRT. Entonces, para que me den las unidades de energía, hay que trabajar con la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos. Si se acuerdan, la presión en pascales eran joules sobre metros cúbicos y si lo multiplico por los metros cúbicos, entonces me van a dar, perdón, eran joules sobre metros cúbicos y si multiplico por los metros cúbicos me va a dar la energía en joules. Entonces hay que hacer la conversión. La presión son 3 atmósferas, entonces sería 3 por 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y el volumen son 5 litros. Cada metro cúbico tiene 1000 litros, entonces sería 5 entre 1000. Y estos son metros cúbicos. A ver. Me da 2279.25 joules. Ah, si fuera rotacional, como es diatómico. Quiero ver. Va. Como es diatómico, ¿verdad? Si es rotacional, ahí pueden ver ustedes en la figura que nada más rota alrededor del eje Z y del eje Y. Entonces, para rotar solamente tiene 2 grados de libertad. Entonces, sería 2 medios de NRT, sería N por RT. ¿Verdad? O si no, también lo que se puede hacer es sacar la energía cinética total, ¿verdad? Con los 5 medios de NRT y restarle la energía cinética traslacional. Vaya, digamos, si me pidieran la dos, vea, entonces podría ser una diferencia. Y ahí me quedaría la rotacional. Otra forma pudo haber sido, para calcular el literal A, pudo haber sido sacar la velocidad raíz cuadrática media, ¿verdad? Porque tenemos temperatura y podríamos hacer 3RT entre masa molar y sacar la raíz, con eso tendríamos la velocidad, ¿verdad? Y hacemos un medio de masa de gas por la velocidad al cuadrado y debería de dar lo mismo, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? Entonces, se puede con cualquiera de las dos, porque me están diciendo traslacional, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos ocupando velocidad raíz cuadrática media, que es esa velocidad de traslación, ¿verdad? ¿Estamos claros con el literal A? ¿Tienen alguna pregunta?
Antes de que hagamos el B. ¿Podría repetir por qué todas las fórmulas fue que eligió esa? Ajá, vaya. No, esto no. ¿Dónde estaba? Acá está. Vaya, en la primera parte, quiero ver. Vaya, de estas ecuaciones no elegí ninguna porque aquí solamente hemos llegado hasta la velocidad raíz cuadrática media. Todavía no hay una ecuación que me permita calcular energía, ¿verdad? Todavía no tenemos energía hasta aquí. De acá tenemos nosotros energía cinética traslacional. De hecho, esta fue la que terminamos utilizando. Solamente que la tomamos de la otra diapositiva, digamos, ¿verdad? De la otra página. Vale, entonces, esta es energía cinética traslacional, que si se fijan, se calcula a partir de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que era la otra opción que les decía que podíamos hacer, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que N por M, ¿verdad? Este es número de moléculas que nosotros podríamos calcular, ¿verdad? Con PV igual a NRT, nosotros podemos sacar los moles, y con los moles, pues sabemos que cada mol tiene 6.022 por 10 a la 23. Entonces está sencillo sacar el número N, ¿verdad? Y podríamos sacar ahí la energía cinética traslacional, o también, ¿verdad? Con los moles y la masa molar podríamos sacar la masa total, ¿verdad? Directamente. Y ya tendríamos para poder sacar todo. Y haber sacado la velocidad raíz cuadrática media, que es velocidad de traslación, ocupando esta ecuación de aquí arriba. ¿Verdad? Esa es una opción, es válida y pues llegamos a la misma respuesta. Vaya, la otra es que si seguimos ahí en el mismo procedimiento, vemos que eso equivale a esto, que es lo que nosotros realmente ocupamos. Quiero ver. No quiero dejar tan rayado esto. Ay. Y luego, de la siguiente lámina, lo que teníamos era el cálculo de la energía cinética para diferentes gases, dependiendo si era monoatómico, diatómico o poliatómico. Pero esta energía cinética o energía interna incluye todos los grados de libertad, o sea que incluye tanto la energía traslacional como la rotacional. En el ejercicio, a nosotros nada más nos piden en el literal A la energía cinética traslacional. Trasladarse significa moverse a lo largo del eje X, del Y y del Z. Entonces estamos hablando de los 3 grados de libertad. Nosotros dijimos, bueno, es nitrógeno, ¿verdad? Es nitrógeno, N2 es diatómico y entonces por eso estábamos analizando la figura de arriba. Vaya, y entonces de la figura de arriba, ahí vemos que está desglosado energía cinética, es energía traslacional más rotacional. La traslacional, esto de aquí, son los primeros 3, es este término de acá, y son los primeros 3 términos de aquí. ¿Verdad? Entonces, si ya le agrego yo los otros 2 grados de libertad, estoy incluyendo la energía cinética rotacional. ¿Verdad? Si se fija ahí dice 1/2 de inercia por velocidad angular al cuadrado. Esa es energía cinética rotacional. Pero eso nos lo piden excluir, ¿verdad? Porque solamente sería la rotacional. Y entonces nosotros vemos ahí de que estos 3 términos representan 3 grados de libertad. Y en el teorema de equipartición dice que cada grado de libertad, ¿verdad? Tiene una energía asociada de 1/2 de nRT. Entonces, si tenemos 3, sería 3 por 1/2 de nRT, son 3 medios de nRT. No sé si quedó claro. ¿Sí?
Vaya. Y el literal B dice que calculemos la energía cinética promedio por molécula. No se les ha cambiado la pantalla. ¿Qué pasa? Ahí dice que calculemos la energía cinética promedio por molécula. Aquí no es total la energía, ¿verdad? Sino que no es la energía de todas las moléculas, sino que de cada una. Pero dice energía cinética promedio. Ya no dice energía traslacional, ni tampoco dice rotacional, o sea que aquí vamos a incluir todos los grados de libertad. Si vamos a incluir todos los grados de libertad, entonces la energía cinética, ¿cómo se calcularía? ¿Hoy qué ecuación vamos a ocupar? Lo que encontramos más lo rotacional, ajá, se puede. ¿Y lo rotacional cuánto sería? Ajá, y por aquí dice 5 medios de NRT. Ajá, es como de rotacional hay 2 grados de libertad, ¿verdad? Porque es diatómico. Entonces, este tiene 2 grados de libertad en el movimiento rotacional. Entonces, le sumaríamos los 3 que ya teníamos, ¿verdad? Que serían estos joules que calculamos, y le sumaríamos otros 2 medios, ¿verdad? Entonces, eso me haría un total de 5 medios de NRT. Y otra vez, como no tenemos los moles, pues vamos a sustituir NRT por PB. Me da 3798.75 joules. Quiero ver, voy a probarlo de otra forma, a ver si está bueno. Ajá. Vale. Entonces aquí incluimos los 5 grados de libertad. Esta todavía no es la respuesta, porque aquí estamos sacando la energía de todos los moles N, que no sabemos cuántos son, pero ahí está incluido todas las moléculas, ¿verdad? Esa es la energía cinética total del gas, pero aquí nos dice por cada molécula. Entonces hay que dividir entre el número de moléculas. ¿Cómo le hacemos?
¿Cómo hacemos para calcular la energía por cada molécula? Porque esto es para el total de las moléculas. Entonces hay que dividirlo entre el número de moléculas, pero ¿cómo puedo sacar el número de moléculas? Déjense. Que ocupemos N igual a PV entre RT. Y el número de moléculas, que nosotros le hemos estado poniendo N mayúscula, ¿verdad? Serían los moles por el número de Avogadro. O sea que sería PV entre RT por el número de Avogadro, ¿verdad? Aquí, quiero ver, nos están dando el volumen, nos están dando temperatura, sí, tenemos todo. ¿Verdad? Lo pudimos haber hecho desde el principio, ¿verdad? Porque se nos hubiera cancelado ahí el PV. Quiero ver, lo voy a hacer así. Sería 5 medios. En los cálculos de energía, hay que trabajar con la R en el sistema internacional, porque esa es la que lleva los pascales por metros cúbicos, ¿verdad? En el numerador, y esos son los joules. También la pueden encontrar escrita así, 8.314 joules entre mol por Kelvin. Si ocupan el de las atmósferas, eso no le va a dar en unidades de energía. ¿Verdad? Entonces hay que trabajarlo así, el valor de la R. La temperatura era 27 y hay que pasarla a Kelvin. Sería 300.15. Y el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Y estas son moléculas. ¿Verdad? Quiero ver si es nitrógeno, son moléculas por cada mol. Vaya, entonces da 8.314 por 5. 1.04 por 10 a la 20, a la menos 20 es la cosa. Joule sobre moléculas.
¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Vale. Como no me contestan, yo supongo que... Ajá, por el momento no hay pregunta. Vale. Esta guía se la voy a poner ya otro rato, ¿verdad? La de los ejercicios, la guía 3.2, aunque para el lunes la evaluación viene sobre la 3.1, ¿verdad? Ya en la otra clase nosotros vamos a ver las ecuaciones de trabajo para poder ya completar los términos de la primera ley y así poder ocuparla, ¿verdad? En otros ejercicios. Entonces dejamos la clase hasta aquí.